Bueno, vamos a trabajar entonces un tema, muchachos. Vamos a trabajar un tema que se llama Entity Framework. Entity Framework es un conjunto de librerías o un paquete de librerías que me permite establecer comunicación con bases de datos o con proveedores de datos, sea cual sea. Esta tecnología pues es relativamente nueva y me permite básicamente es como mapear orígenes de datos. Si yo le digo en dónde se encuentra la base de datos, ¿quién va a consumir esa base de datos y meter las tablas, etcétera, entidades, propiedades, etcétera? Y esa tecnología no había madurado sino hasta hace un año más que todo, más o menos, que no había madurado bien. Antes había una tecnología que pues era la par que se llamaba Liquid SQL, pero pues era un premio, si lo vemos por ese lado, a lo que era realmente Entity Framework. Entonces, pues no vamos a ver Liquid SQL, que no tendría sentido, y vamos a trabajar de una vez ya con Entity Framework. ¿Qué me permite hacer Entity Framework? Era lo que vamos a visualizar. ¿Me está actualizando? ¿Sí? Bien, vamos a hacer algo primero, vamos a coger esas redes sociales que vamos a dar y cerrar. Si tenemos YouTube, si tenemos Twitter, bueno, Mixera, etc. Bien, creo que vamos a trabajar ahorita. Trabajando con datos y cómo puedo generar validaciones. Pues espero que alcancemos a ver todo esto hoy, sino solamente por lo menos el manejo de datos. La próxima clase pues ya lo profundizaré. Hay tres maneras en las que yo puedo trabajar con Entity Framework. Básicamente hay que tener en cuenta de que él lo que va a hacer es mapearme la base de datos. ¿Sí? Pero tengo tres maneras. La primera es que yo tenga ya la base de datos hecha y que él, a partir de esa base de datos hecha me genere un NMX o un Entity Data Model en donde se va a representar gráficamente esas tablas o esas entidades y esas propiedades de nuestros campos en un diseñador. La otra forma es crear yo el diseño en Visual Studio, crear mis tablas y crear mis entidades y a partir de eso piense que él genere una base de datos a partir de nuestro diseño. ¿Qué entradas tenemos acá? Que él me va a generar un script y ese script me va a permitir exportarlo a SQL Server, a SQL Azure, a Oracle o a MySQL o el proveedor que esté en ese momento instalado. Y la otra alternativa que tengo es crear yo las clases y las propiedades de los objetos a partir de nuestras propias clases que genere una base de datos. Sería la otra alternativa. Entonces, en orden de ideas, eso tiene un nombre en Entity Framework y es primero la base de datos o Database First, o primero el modelo, Model First, o primero el código, que sería Code First. Serán las tres maneras con las que podríamos trabajar con Entity Framework. Básicamente, pues vamos a tener nuestro conjunto de clases, ¿cierto? Y tenemos cualquiera de las tres ítems que vemos ahorita, que sería el Model First o el Schema First, el Database First y el Code First. Y eso me lo exporta a diferentes orígenes de datos que no importa, ¿no? Entity Framework recibe cualquier tipo de origen de datos sin problema. ¿Cómo funciona el Database First? Que es el primero que vamos a trabajar en demos y hacer laboratorios primero con esto. Entonces, él me va a generar primero un diseñador a partir del modelo. Yo tengo mi base de datos, en este caso va a ser SQL Server. ¿Sí? Yo tengo mi base de datos, la consumo y él me va a generar un modelo en un diseñador. Este diseñador es de extensión NMX, o Entity Data Model. Este diseñador va a constar con cada una de las clases y propiedades referentes a la base de datos. Yo tengo la tabla personas y tengo los campos como el ID, el nombre y el apellido
Eso me lo va a transformar a una clase y los respectivos campos serían las propiedades. ¿Sí? Entonces tendríamos las clases y propiedades. Y como tercera instancia, pues eso va a ser referente a las columnas. Antes de irnos al modelo, ¿sí? Que aquí es donde nosotros vamos a crear toda nuestra parte gráfica, nos va a quedar con fondo con una canción de fondo. Vamos a abrir aquí el Visual Studio y vamos a ver cómo podríamos trabajar ya con el database. Entonces, lo primero que vamos a verificar o a revisar es que contemos con una base de datos. Entonces voy a abrir aquí el SQL Server y tengo aquí el Management Studio, ¿cierto? Voy a habilitar aquí el Zoom. Ya qué red estoy conectado que está tan lento. Bien, me voy a conectar a mi SQL Server y vamos a visualizar qué bases de datos tengo disponibles. Por ejemplo, puedo usar Norvin para mapearlo. Norvin tiene pues, muchas tablas que podríamos usar. Entonces en mi Visual Studio voy a crear un nuevo proyecto web. Lo vamos a llamar entonces a ASP.NET Web Application y lo vamos a llamar Entity Framework. Y lo voy a dar OK. Bien, y entonces tenemos ya nuestro proyecto ya creado. Yo creo que ya les aparece allá. En donde me va a arrancar como primera instancia nuestra página default.aspx. ¿Sí? Entonces vamos a borrar aquí el contenido. Y vamos a agregar un grid view que me va a permitir contener valores de tipo grilla, ¿no? Vamos a colocar aquí result. Bien, ya tengo entonces mi grid view. Y lo que voy a hacer ahora es incluir esa base de datos Norwind por medio de Entity Framework. Para incluirla, entonces vamos a irnos a nuestro proyecto. Y dentro de nuestro proyecto podemos decirle añadir nuevo ítem. En añadir nuevo ítem vamos a encontrarnos una plantilla que se llama Add.NET Entity Data Model. Le vamos a colocar un nombre a nuestro modelo y fíjense que ya le coloca la extensión EDMX. Esta extensión traduce Entity Data Model. ¿Por qué la X? Porque es basada en XML. ¿Ya les está actualizando? No, ya casi. Está bien lenta la red. No, ya. Bien, entonces ahí vamos a fijarnos en la plantilla data, en el template ahí que aparece data. Luego nos vamos a ir a donde dice Add.NET Entity Data Model y luego Model, en donde está el nombre allá EDMX, pues lo vamos a cambiar, ¿no? Pero pues hay que tener en cuenta la extensión en cual me va a dejar. Vamos a llamar a esto Norwind. ¿Listo? Y le vamos a ir a añadir. Aquí estamos hablando de que es primero la base de datos, ¿no? Entonces, como es primero la base de datos, él me arroja ese asistente. En este asistente tenemos generar desde base de datos.
ahí dice muy claro, generar desde database o generate from the database. Te voy a seleccionarlo, siguiente, y me va a aparecer entonces aquí el contenido, ¿no? En donde voy a seleccionar yo el origen de donde se encuentra mi base de datos. Aquí ya tengo unas, ¿sí? Y tengo Norwind, pero la idea es que ustedes vean cómo las incluyo acá, ¿no? Entonces vamos a darle aquí nueva conexión. Y en nueva conexión aquí me aparece predeterminado el origen SQL Server. Pero a ese origen yo lo puedo cambiar. Yo le digo aquí en Change y puedo seleccionar Oracle o puedo seleccionar MySQL o OLDB o etcétera. ¿Sí? Depende del proveedor que en ese momento yo tenga instalado en mi máquina. Entonces si yo le digo ahí en Change, pues va a salir otro cuadrito en donde en este caso únicamente tengo instalado SQL Server. ¿Sí? Pero yo aquí puedo tener más. Aquí puede aparecerme, si yo tengo instalado Oracle, pues ahí me va a aparecer Oracle. O si tengo el proveedor de MySQL, ahí me va a aparecer. Yo lo podré mapear. Entonces, pues obviamente aquí voy a seleccionar SQL Server porque no tengo otro. ¿Sí? Y le voy a decir aquí, OK. Le coloco el nombre del servidor. Entonces, si me voy a conectar al servidor actual, le voy a colocar un punto slash, o sea, el servidor local, a mi equipo, y el nombre de la instancia, que generalmente es SQL Express, si instalamos nuestro SQL Server en una versión Express, ¿no? Si no le movemos nada, ese es el valor predeterminado que va a quedar. Le podemos decir que use una seguridad integrada o que use una seguridad basada en SQL Server. Para este ejemplo vamos a hacer una seguridad integrada para no hablar de usuarios ni contraseñas. Eso lo veremos más adelante. Y selecciono mi base de datos. Si él se puede conectar a este server name, ¿sí? Entonces aquí me va a aparecer mi base de datos. Voy a seleccionar Norwind. Puedo testear la conexión. Y aquí vemos que pues ya fue satisfactoria. Y le voy a dar OK. También puedo incluir una base de datos desde un archivo, ¿sí? Un MDF. Simplemente la añado aquí y le digo qué nombre lógico le quiero incluir y le puedo dar OK, usando el mismo motor. Eso será lo mismo que en SQL Server se llamaba una attach. ¿Una qué? Una attach, o incluirla. Le voy a dar OK para incluir ese Norwind, y aquí me va a aparecer algo importante. Recuerden que cuando utilizaba Adonet 2.0 había una cadena de conexión, ¿sí? Esa cadena de conexión no es que se haya eliminado, esa cadena de conexión sigue existiendo. Y si se dan cuenta, aquí aparece el mismo connection string, en donde se está pegando a un data source, un initial catalog, donde se le está diciendo que es Norwind, y la seguridad integrada que dice acá integrate security, ¿sí? O sea, la cadena de conexión no se, ahí sigue, y es la manera como nos vamos a comunicar. Aquí le puedo colocar yo entonces un nombre, Norwind Entities, que es como se va a incluir esa cadena de conexión en mi webconfig, en mi archivo de configuraciones. Al darle siguiente, él me va a mostrar o va a recorrer ese origen de datos y me va a traer todas mis tablas, todas las vistas y todos los procedimientos almacenados que incluya esa base de datos. Acá vemos cómo las desplegué las tres. Y basta con solamente picarlas y él me las va a incluir. Voy a incluir categorías y productos para no incluirlas todas. Entonces, categorías y productos, le voy a dar finalizar. Al darle finalizar, él lo que va a hacer es crearme un diseñador, el EDML, el Entity Data Model que habíamos visto en la PPT, y él me genera este diseñador con mis entidades. Estas entidades se las va a escribir como clases, y cada una de esas propiedades que se ven ahí, o estos atributos, pues obviamente me las va a hacer como referencia a la clase, ¿no?
el Product ID, el Product Name, el Subgrade ID, el Category ID, etc. En donde vemos la relación o el tipo de que sería aquí de uno a muchos, el tipo de relación, ¿sí? Y donde tendríamos la categoría. Una de las ventajas que tenemos con Entity Framework es la capacidad de navegar por las propiedades. Entonces, fijémonos que aquí aparece Navigation Properties y aparece Category, o Navigation Properties y aparece Products. Es decir, que yo puedo ir a la clase producto, punto, category, punto, y acceder a la categoría que está asociada en ese momento. Como hacer un inner join desde las propias clases. ¿Sí? Entonces eso me va a facilitar mucho la vida. Ahora tenemos una grilla allá, ¿cierto? Antes de irme a la grilla, la referencia que él usa para acceder o usar Entity Framework es esta, System Data Entity. Sin esa referencia no podríamos utilizar Entity Framework, o sea que esa referencia es importante. ¿Sí? Tenemos otra que es System Web Entity, que él las incluye automáticamente, ¿no? Pero esto es para trabajar Entity Framework basado en aplicaciones web. Bien, vamos a irnos entonces a nuestra default.spx, donde yo creé un grid view llamado result. Y vamos a decir que en ese result me despliegue todos los productos que están en Norwind, de una manera muy sencilla. Entonces vamos a crear una base de datos. Le vamos a decir que si la página es diferente de postback, ¿sí? Para no generar ahí un error, vamos a decirle aquí cargar productos. Obviamente es un método que aún no existe y yo puedo utilizar el IntelliSense. Aquí vemos que él me va a desplegar el método de generación y me dice que si yo quiero generar ese método que no existe. Si le digo clic acá, él me lo genera. Entonces vamos a decir que vamos a crear una base de datos en memoria que se llama Norwind Entities, que fue el conjunto de clases que se creó. ¿Sí? Y entonces le vamos a decir a nuestro grid view, que se llama result, que me dibuje data source o incluya en su origen de datos a mi base de datos a una clase que se llama products. Listo. Y le voy a decir entonces que eso vaya y lo renderice. Y aquí estamos haciendo un select asterisco from, si lo vemos desde ese lado. Le voy a construir y voy a generar mi página. Voy a ir aquí, ver en el navegador. Y vemos el cómo me va a mostrar todos los productos que están asociados a ese origen de datos. ¿Listo? Y aquí vemos entonces cómo me dispara mi aplicación, en donde tengo mis productos y pues todas las categorías, ¿no? De esos productos. Pues si comparamos Entity Framework con el objeto ADONet 2.0, donde tenía que crear un objeto conexión, luego un objeto coma, luego un data reader, empezaba a leerlo todo para mostrar eso. Eso me ahorra mucho tiempo. Pero para que yo pueda trabajar bien, porque pues ahí yo le estoy diciendo que me filtre todo, ahí vamos a tener que trabajar lo que se llama Link Use. Link Use es una tecnología de expresiones de consulta que me va a permitir pues generar eso, ¿no? Expresiones de consulta. Pero entonces Link Use yo lo puedo utilizar a un objeto, que es lo que se llamaría como Link to Object. Lo podría trabajar hacia una entidad, que sería Link to Entity, que es lo que estamos viendo ahorita. Lo puedo trabajar con Link a XML, que sería otra tecnología que tenemos que ver. Y también tenemos algo en un ambiente desconectado que no vimos por cuestión de tiempo, que sería Link Dataset, a unos orígenes desconectados. Entonces, ¿en qué se va a basar el laboratorio de hoy? En utilizar Link to Entity. ¿Sí? Obviamente, les muestro cómo utilizar un select, un use by, o where, o un order by, o etc. Que son cosas que uno ve en Transact SQL, que aquí uno puede transcribirlas. Eso se puede usar en todo esto.
Entonces yo puedo tener una colección de esas listas, ¿cierto? Un list de, ese sería un objeto, un list de personas, y yo a eso le puedo hacer un where, o le puedo hacer un select, o le puedo hacer un order by, ¿sí? Porque todo eso funciona en el objeto. Eso lo puedo hacer tanto con esto, o lo puedo hacer con esto, o lo puedo hacer con XML, o lo puedo hacer con un dataset. Entonces ven cómo LinkUser me ahorra mucho las cosas. Y esto es algo que yo veo en el TS, en el TransactSQL, que pues ya deben de estar trabajando, ¿cierto? Entonces yo ya ahí puedo hacer un select, puedo hacer un where, puedo hacer un order by, puedo hacer un sum, puedo hacer un inner join, bueno, etc. Todo lo que se me ocurre hacer en TransactSQL lo puedo hacer acá. Porque esto que está acá, lo que realmente se inyecta es en el runtime del framework. ¿Sí? Así se hace SQL Server, se inyecta en el runtime. ¿Qué hace Visual Studio? Pues lo mismo. Esto se lo inyecta directamente al CLR. Entonces estamos hablando del mismo idioma. Entonces todo lo que ustedes hagan en SQL Server, pues lo puedo hacer también en el Visual Studio. Y eso se va a inyectar acá en el CLR. Entonces es lo mismo. ¿Sí? Entonces por ese lado no habría problema. Y la sintaxis pues es similar. Entonces, ¿cómo haría esto mismo? Este DB Products, si lo transcribimos a un TransactSQL. Voy a colocar acá una consulta, entonces query, ¿sí? Y a esta consulta le voy a dar una estructura. Pero ¿cuál es la estructura? Antes de digitarla ya. Primero vamos a necesitar un from, que también lo usamos en TransactSQL, en donde le damos el origen. En este caso le vamos a colocar una variable temporal, ¿sí? Haga cuenta el alias en TransactSQL, y en dónde se encuentra el origen. En este caso el origen es mi colección, o sea, mi tabla, ¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo que X va a ser esto, porque X es nuestro alias. Y entonces yo le digo aquí, le puedo decir dónde X sea igual a, no sé, lo que se le ocurra, ¿cierto? Pero entonces como X es parte de la tabla, yo le puedo decir X punto product name, ya que estamos hablando del producto, igual a mi producto, ¿sí? Que sería el web, y luego tráigame todo el contenido de X. Eso sería una expresión link. Si la comparamos con el TransactSQL de SQL Server, pues es similar. Similar porque usamos las mismas palabras clave. Pero si ustedes lo miran aquí, pues van a decir es al revés. Y si yo lo miro así, yo le digo está bien. Porque el TransactSQL ese sí es al revés. ¿Por qué? Porque en el TransactSQL yo siempre le digo tráigame algo, ¿cierto? De un origen y luego sí los campos que yo quiero traer, o las consultas. Si lo miramos en un orden lógico, entonces primero, ¿dónde está el origen? ¿Qué quiero hacer con ese origen? ¿Y qué le quiero traer de ese origen? Entonces, yo lo veo como un lado, está mejor. Entonces primero va el from, luego todas mis instrucciones y por último el set. Es decir que si yo aquí quiero hacer un inner join, lo puedo hacer. Traer de dos datos, pero eso lo van a hacer ustedes hoy en el laboratorio. Obviamente pues yo les voy a decir cómo se hace, ¿no? Entonces aquí le voy a decir from, vamos a hablar del producto, recuerden que esta es una variable temporal, y le voy a decir que en dónde se encuentra mi origen, en la base de datos.products, ¿sí? Y entonces ¿qué me quiero traer? Le voy a decir, quiero traerme todos los productos, esto sería un select asterisco from, ¿no? Y aquí le voy a decir páseme query, esto es para hacer las demos, ¿no? Entonces la voy a construir y me voy a ir aquí a darle un refresh a mi ventana y pues nos vamos a traer lo mismo. Pero yo quiero traerme únicamente donde, vamos a ver aquí hacemos una consulta, donde las unidades en stock sean superiores a 50. ¿Sí? Entonces vamos a colocar una restricción ahí, una condición. Entonces vamos a decirle aquí, antes del select, un where, ¿cierto? Porque pues el where nos sirve para eso, para agregar restricciones. Entonces le vamos a decir que cuando producto, punto, y accedemos a todas las propiedades de nuestra clase. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos una categoría que se llama
units in stock sea superior a 50, ¿cierto? Que fue lo que yo dije. Voy a construir y voy a irme nuevamente aquí y le voy a dar un F5. Entonces únicamente me va a filtrar las unidades en stock que sean superiores a 50. Ahí vamos a fijarnos que no hay una unidad de stock inferior. Pero yo quiero que sea una unidad de stock, voy a colocar un rango. Dime. ¿Por qué no va a punto y coma? Si aquí va el punto y coma, míralo. Ah, porque es que esto es una sola línea de código. Entonces, yo lo coloco así pues como para que sea un poco más claro, ¿no? Pero eso es una sola línea de código. ¿Debe? Que no te qué pena. Y lo deja como estaba. Sí, ya lo hemos pasado. Bueno, recuerden que cuando hablamos de la sintaxis de C#, la fin de instrucción de línea acaba cuando yo coloco punto y coma. ¿Sí? O sea, que yo le puedo colocar los centers que no quieran, pero si yo digo que de aquí hasta aquí hay un punto y coma, es una sola línea de código. ¿Sí? Y entonces cuando aquí uno puede hacer esto, ya estamos hablando de una sola línea de código. ¿Sí? Eso siempre se toma como una sola línea de código. ahora ya tenemos la restricción, pero voy a colocar un rango, o sea, un i. Entonces el i, recordemos que lo hacemos con el ampersand, ¿no? Entonces i producto punto unidades en stock sea inferior a 100. Así que creo que yo vi 100 ahí. Inferior o igual a 100. Si hay mayores de 100. Entonces voy a construir y me va a ir nuevamente a mi navegador y le voy a dar F5. Vamos a ver que vamos a reducir nuevamente el filtro. Y ya tenemos entre 50 a 100. ¿Listo? Entonces es muy fácil, ¿cierto? Ya nos facilita más la vida y no estamos quemando el transact SQL en una variable string, que eso es un error muy grande. Aquí nos estamos basando en las clases de nuestra entidad Entity Framework. Pero yo quiero decir que toda esta información que tengo aquí no me interesa. Yo solamente quiero mostrar el product name, quiero mostrar la cantidad por unidad, el precio y las unidades en stock. El resto de la información me resbala, solamente quiero mostrar eso. ¿Sí? Entonces aquí ya no le voy a decir que me haga un select asterisco from o muéstreme toda la entidad de producto, sino quiero que me muestre algo específico. Entonces aquí le voy a decir algo que se llama, lo voy a colocar en el tablero, esto se llama tipos anónimos. ¿Sí? Y es que yo no necesito crear una clase anexa Para inventarme un objeto. Entonces aquí me voy a inventar un objeto. Entonces le doy aquí new, porque me voy a crear un objeto, y abro llaves. Entonces esto es un objeto inventado, en el que yo puedo crear las propiedades que yo necesite. Vamos a colocar aquí nombre, y esto va a ser equivalente a producto.productName. ¿Y qué más había dicho que quería agregar? Las unidades en stock. Entonces vamos a decir aquí producto.unidades en stock. Y la cantidad por unidad. Cantidad por unidad. Cantidad por unidad. Y entonces aquí ya estamos diciéndole a nuestra estructura de que de todos los productos, ¿cierto? Tráigame únicamente los que están en este rango y únicamente muéstreme estos campos. Voy a construir, vamos a irnos nuevamente a nuestro navegador y lo voy a ejecutar. Y tenemos únicamente los campos que necesitamos, con los nombres que yo le di en el objeto inventado, o sea, en el tipo anónimo, que se hizo con el new. Pero ahora yo quiero que se organice por unidades, o sea, ordenarlos por unidades, de manera ascendente o de manera descendente. Entonces, antes de mandarlos en el select, ¿cierto? Pues yo les voy a ordenar, order by, quiero ordenar producto, punto unidades, o sea, units in stock, ¿cierto? Mandémoslo descendentemente, o ascendentemente viene predeterminado, ¿sí? O descendentemente, ¿sí?
Entonces yo puedo construir mi aplicación nuevamente. Ese es el valor que viene predeterminado, ¿no? Si yo no lo coloco, igual lo va a tomar ascendentemente. Y cuando yo ejecute mi aplicación, vamos a encontrarnos de que tenemos ascendentemente, ¿no? Del menor al mayor. Sí, vemos que las unidades se almacenaron del menor al mayor. Ahora, si lo pongo descendentemente, pues tengo al contrario, ¿no? Entonces construyo, nuevamente me vengo para acá y queda al revés, ¿no? Cambia nuevamente del mayor al menor, porque estaríamos descendentemente. Entonces aquí podemos sacar un top 10 de una manera fácil, ¿no? ¿Cómo saco un top 10? Por ejemplo, necesito sacar los 10 primeros de esto. ¿Sí? Entonces yo utilizo algo que se llama el take. Pero eso sería en lambda. No, por ahora no lo vamos a ver. Pero el take es un método, lo voy a colocar para que sepan cómo lo incluyo, pero es que no quiero generar en este momento más preguntas. Yo sé que ya hay hartas, ¿sí? Entonces aquí lo que hago es crear una expresión lambda que vamos a ver ahora. Hoy no la vamos a ver, la vamos a ver la próxima clase, lo que son las expresiones lambda. Por ahora me interesa que esto así quede claro por ahora. Pero yo tengo una tabla llamada categorías y yo quiero mostrar en esa tabla categorías que pues me aparezca acá ese producto de qué categoría hace parte, ¿sí? Que sería importante. Y entonces yo aquí le voy a decir antes del where que voy a hacer un join. Entonces join con categoría. Aquí voy a crear otra variable temporal que se encuentra en este origen, ¿no? Vamos a decir aquí in db.categorías. No, pero ahí ya están. Bueno, igual está ahí quedando el video, pero pues bueno. Donde, entonces aquí utilizo el on, ¿cierto? Para ligar las dos tablas. Producto.category ID es igual, aquí no le vamos a colocar doble igual, sino el equals, a categoría.category ID. Entonces estamos ligando las dos tablas por medio del ID, o la categoría ID, tal y como lo hacemos en Transact SQL, ¿no? Todo esto es una sola línea de código, ¿no? El punto y coma hasta el final. Y entonces aquí le puedo decir, muéstreme la categoría. Entonces categoría es equivalente a categoría que coloqué arriba, punto category name. Y listo. Tenemos ya nuestra expresión. Vamos a guardar, a construir y lo vamos a visualizar en nuestra grilla. Vamos a tener que la categoría, el nombre, las unidades y la cantidad por unidad. Ahí vemos cómo está la relación de los campos. ¿Sí? Bien, de esto que han visualizado hasta ahorita, ¿hay preguntas, dudas? Yo lo veo, pues, es más fácil que A2. Digamos, solamente con esto, con la No, este sistema no es una tecnología que puedo usar en cualquier lado. Con Windows Communication Foundation, Windows Forms, aplicaciones de consola, aplicaciones web, web services, aplicaciones móviles. En cualquier lado yo puedo aplicar el framework, no tengo ninguna restricción. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Siempre son las variables, siempre van a ser variables. En este caso, porque utilizo el ciclo por inferencia var, donde está el código, porque allá no sé qué valor voy a obtener. Si nos vamos a fijar aquí, vamos a ver si el constructor me lo muestra. Ahí dice que recibe un objeto anónimo. Voy a darle zoom, a ver si de pronto se puede visualizar. O se oculta. No, ahí lo pude visualizar. Y entonces aquí dice muy clarito que se está entrando una consulta
de tipo inqueryable, ¿sí? Porque va a ser una consulta, ¿sí? Y acá me dice que es un tipo anónimo, o sea, un tipo que no existe. Le puso A, un tipo anónimo, no existe. Pero ese tipo anónimo tiene esas propiedades. ¿Sí? Entonces es string, que es la categoría string, que es nombre. Luego tiene un short, que son las unidades, y una cantidad por unidad. Pero entonces ese short tiene algo importante, que es un signo de interrogación. O sea que él ya detectó que Entity Framework puede ver, o sea que la tabla de productos en Norvin, ese campo puede venir nulo. Entonces le coloca el signo de interrogación porque puede ser que venga nulo y puede ser que me genere excepción. Entonces le dice, unidades pueden llegar nulos, entonces lo vamos a dejar para que reciba nulos. Entonces esto es un objeto que no existe. Entonces como no existe, ¿yo qué le coloco acá? Venga, retórneme, no sé. No existe un objeto, para eso es el tipo por diferenciado, para que él asuma ese objeto nuevo que llegue. ¿Sí? O ese objeto inventado, es decir. O un objeto genérico. No, genérico no, porque tú le puedes decir cualquier cosa. Entonces básicamente el var se usa porque yo no sé qué es lo que va a llegar. A diferencia de acá, yo acá sí sé que va a llegar. ¿Cuál es el objeto que va a llegar ahí? Este. ¿Sí? Ya, eso es para evitarme colocar Norwin Entities db igual new Norwin Entities. Acá sí no puedo hacer eso porque yo no sé cuál es la llegada. Porque yo le hice muchos cambios al origen. Le dije, venga, coge el origen, tráigame esto, pícleme esto, y aparte de todo, pues solamente estos campos. Entonces ya no hay una clase adaptada para eso. Es un objeto nuevo. Eso se llama un tipo anónimo. En la estructura de la consulta, ¿hay preguntas? ¿Sí saben qué está pasando acá? Bueno, tengo marcado en rojo. Están diciendo que consulte en la categoría de producto. En la entidad de productos, sí. O sea, ahí le estamos diciendo, tráigame todos los productos, ¿cierto? Y luego aquí le decimos, tráigame todas las categorías porque las quiero enlazar. ¿Y cómo las voy a enlazar? Por su categoría ID. Entonces hay que tener en cuenta siempre el on y luego el equals, ¿sí? En donde yo comparo los dos objetos. Después de que yo tenga eso, entonces yo puedo colocar todas las restricciones que necesite, o sea, el where, ¿sí? O una subconsulta que veríamos después. Dentro del where saco otro from y etc. ¿Sí? O igual from y me traigo otro dato, como una subconsulta, ¿sí? Luego le coloco los operadores de agregación. Después de tener el dato, yo puedo hacer unas funciones de agregación, como el order by, el group by, el sum, etcétera, que tendría ahí, ¿sí? Y luego le digo que quiero mostrar, que eso tendríamos acá en el select new. Bueno, ahí me equivoqué. El select new, ¿sí? ¿Listo? Estos dirán los tipos, el tipo anónimo que se creó. Ahora, si me voy nuevamente a Visual Studio, me voy aquí al Solution Explorer, vamos a fijarnos que yo lo que hice fue agregar un objeto de Entity Framework, arrastrar las tablas que necesité, porque yo necesito muchas más tablas. Entonces ahí solamente añadir productos y categorías. Para no volver a crear un nuevo objeto, pues yo aquí le puedo decir clic derecho, actualizar desde el origen. ¿Sí? Entonces yo le pico ahí, él me va a lanzar un asistente y me va a volver a mapear toda la base de datos con las tablas que yo no añadí, con los procedimientos almacenados que yo no añadí. Entonces si le digo acá a actualizar desde el modelo, y aquí tenemos el supplier ID, vamos a agregar entonces esa tabla. Puedo añadir las que yo necesite, ¿no? O vistas, etcétera. Y le voy a dar acá a finalizar y él me va a agregar la tabla correspondiente que me hizo falta, ¿no? Y ahí vemos cómo él la añadió ya para poder usar. ¿Listo? Allá tendremos la otra entidad en donde donde podemos pues, seguir haciendo consultas.
El Navigation Properties. Entonces, vamos a ver, me preguntan que qué es esto, Navigation Properties. Fijémonos ahora nuevamente aquí en el default, que yo utilicé un inner join o un join para enlazar las dos entidades. Pero yo puedo hacerlo de una manera mucho más fácil. Voy a quitar esto y ese Navigation Properties me permite identificar o decir que vamos aquí a producto y producto tiene esa propiedad de navegación. Entonces categorías, ¿sí? Y aquí vemos category. Category punto, y aquí tengo lo mismo, ¿sí? Entonces él va a ser el encargado de hacer la navegación de las propiedades. Para eso es Navigation Properties. Pues digamos si ya no le hace el join. Si no él lo hizo ahí, él lo hizo internamente. Ahora voy a construirlo para que vean que eso no me genera ningún error. Y lo voy a ejecutar. Y vamos a tener el mismo resultado. Que nos editamos el join. Cuando nos editamos, él está haciendo internamente. Implícitamente. Él lo hace solito cuando él detectado relaciones. Ahora, con las relaciones de muchos a muchos, pues aquí no me va a aparecer punto categoría, sino como una lista. Punto, add, remove, como una lista. Sí, porque tiene muchos objetos. Entonces ahí yo lo recorrería en un for each o haría una subconsulta. Bueno, preguntas.